Garner, hoy vamos a hablar de uno de los temas menos favoritos de la gente. ¿Qué usted piensa? ¿De qué vamos a hablar hoy? El tema menos favorito. Bueno, que no se apague el televisor, pero sí tenemos que hablar de este tema, Roger. Sí. Y si es el tema que me mencionaste, Jesús habló más de este tema que cualquier otro individuo en la Biblia. Vamos a hablar hoy del infierno. Y no apague la televisión. Yo sé que está un poquito tentado a apagar la televisión. Pero ojalá que ya tiene tiempo con nosotros, conociéndonos, viéndonos aquí en el Prophet Show. Confía en nosotros, ve que estamos interesados en hablarle a usted de la palabra de Dios y de la Biblia. Y por esa razón vamos a hablar sobre el infierno y qué la Biblia dice sobre el infierno. No es un tema popular, pero aunque no es un tema popular, Jesús habló más, no hubo un personaje más que habló sobre este tema que el mismo Jesús. Es interesante, Garner. En el Sermón del Monte, Jesús menciona el infierno muchísimo. Es interesante, él dice en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno del fuego. ¡Wow! Cristo habló sobre el infierno. En el 29 y en el 30 de ahí de Mateo capítulo 5, también Jesús menciona el infierno. Él dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace ocasión de caer, sácatelo y échalo, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús habló muchísimo sobre el infierno. Y esos son solamente unos pocos de los muchos textos donde lo menciona. Exactamente. Y al final del día es esto. Quizás hay muchas personas hoy en día que creen en Dios, que creen en Jesucristo. Y si tú crees en Dios y crees en Jesucristo, pues tú tienes que creer en el infierno. Amén. Porque Jesús habló mucho de este lugar que hoy en día nosotros no queremos hablar mucho. Garner, ¿por qué usted piensa que las personas tienen tanto problema sobre esta idea de que Jesús habló del infierno? Bueno, dos razones. Yo diría, en primer lugar, es un tema desagradable. Sí. Y en segundo lugar, es algo que no entendemos bien. Nos cuesta captar un lugar de tormento eterno. Sí, y yo también pensando, Garner, la perspectiva que muchas personas tienen de Jesús es Jesús y Dios solamente hablaron del amor. Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios. Dios es amor, Dios es amor. Y la única perspectiva que la gente tiene hoy de Dios es que Dios es un Dios de amor. Y como un Dios de amor va a castigar a personas con el infierno. Pero se nos olvida algo de Dios. Que Dios no solamente es amor, pero Dios es un Dios justo que tiene que castigar el pecado y a los pecadores. ¿Qué pensaría usted de un juez que cuando que los criminales lo aman? Porque cada vez que el criminal va delante de ese juez, va a ser juzgado por el juez lo deja libre. Mató a alguien, libre. Abusó a alguien, libre. ¿Qué usted pensaría de ese juez? Ese es un juez corrupto. Que es un injusto. Sí, es corrupto. Nosotros no queremos a ese juez. Dios, y lo mismo pensaríamos de Dios. Si Dios no castigaría a nadie y dejara a todo el mundo suelto. Dios es un Dios justo que tiene que castigar al pecado y al pecador. Y el último castigo es el infierno. No queremos hablar sobre eso, pero tenemos que acordarnos que Dios es un Dios justo. Tú estás pensando, Garner, uno de los conceptos más erróneos sobre el infierno es que los malísimos, solamente los malísimos. Los homicidas, como acabas de mencionar, los ladrones, Adolfo Hitler. No, ese segurito está en el infierno. Osama Bin Laden. Ese está en el infierno. Pero la Biblia no dice eso. En Apocalipsis 21:8 dice aquí, hablando sobre el infierno, pero los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Aquí menciona el incrédulo, el que no está dispuesto a creer y someterse a Dios. El que vive en rebeldía de Dios no debe esperar que cuando él muera va a ir para el cielo. No, si tú vives en rebeldía de Dios, tú debes esperar el castigo de Dios. Eso no es solamente para el malísimo, sino también para el que vive en rebeldía de Dios. ¿Verdad? Y eso es cualquiera que haya pecado sin buscar a Jesucristo y Sí. que no alcance la misericordia de Dios. Roger, en un servicio fúnebre jamás dicen, bueno, este tipo fue al infierno. Sus servicios fúnebres todos van al cielo. Sí. Puede ser peor, Sí. puede ser peor persona, Sí. pero él está en un mejor lugar. Sí. A veces tenemos que dejar todo eso en manos de Dios, pero que hay castigo eterno para los que no buscan a Dios, ahí está clarito en la Sí. Biblia. Y el problema que yo tengo con eso, Garner, no es que yo puedo decir con seguridad que una persona está en el infierno, pero tampoco debemos hablar con tanta seguridad que está en el cielo. Cuando no haya sido lavado en la sangre de Cristo y cuando no ha buscado a Cristo. Si uno es cristiano fiel, se puede hablar con confianza, Sí. pero al contrario, no se puede hablar con confianza. Bien rapidito. ¿Cómo va a ser el infierno? No tenemos mucho tiempo sobre eso. ¿Cómo va a ser el infierno? Primeramente, es interesante, quizás usted no sepa eso, pero el infierno es un lugar que fue creado para castigar a Satanás y los demonios, pero el mismo Satanás y los demonios no quieren estar ahí. No. Eso nos dice a nosotros algo sobre el infierno, que es un lugar tan horrible, tan malo, que aún los demonios no desean estar en el abismo, en ese lugar terrible. Hoy en día se habla del infierno como si nada. Oh, yo voy para el infierno. Hay personas que han dicho, yo prefiero estar en el infierno porque ahí que va a estar la fiesta. Sí. Todas las personas interesantes están allá. No saben de qué hablan. Por eso en inglés la palabra infierno, hell, se considera una palabra profana. Sí. Antes, ahora no, No, sí. Antes era un lugar que se debía respetar y aún temer. Sí, no pensemos, el infierno, ahí están todas las personas interesantes gozándosela. No, es un lugar de tormento que aún los demonios no quieren estar ahí. Segundo, es el juicio final de Dios. Es donde Dios eternamente va a castigar a la persona y debe ser algo terrible. Pero segundo, y piensen en esto, va a ser una separación eterna de Dios. Piensen esto, Dios es la fuente de todo lo bueno. Gálatas 5 habla de los dones o el fruto del Espíritu, que es paciencia, amor, paz, gozo, dominio propio, todos los que es bueno Sí. en el mundo. ¿Te puedes imaginar un lugar donde no hay nada de eso? Donde no hay amor, donde no hay paz, donde no hay gozo. Y quizás tú estás diciendo, no, porque mi vida ahora mismo es el infierno. No, hasta No. aquí aquí en la tierra hay evidencia de lo bueno que Dios es. El infierno va a ser un lugar donde no va a haber nada de eso. Será un lugar terrible donde ninguno de nosotros queremos pasar nuestra existencia ya. Así será. Garner, pero hay algo bueno del infierno. Algo bueno del infierno, Roger, ¿cómo Sí. es? Hay algo bueno y es de que tú no tienes que ir allá. Bueno, sí es algo bueno acerca del infierno. No hay que ir. No hay que ir al infierno. Tenemos una opción. Jesús vino para salvarnos a nosotros de ese lugar. Esa es la buena noticia. Es un lugar terrible, un lugar de castigo, pero Jesús vino para ser castigado en tu lugar, para que tú no tengas que sufrir ese castigo. Uno de los versículos más famosos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el versículo 17 no es tan popular como el 16, pero óiganlo. Juan 3:17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere condenar al mundo. Dios no quiere castigar al mundo. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la buenas nuevas, ese es el evangelio. Exactamente. Pero tú tienes que tener una relación con Jesús. Sí. Si tú quieres ser salvo, quieres recibir la vida eterna, necesitas una relación con Jesús. Tienes que creer en Él, tienes que arrepentirte de tu pecado y tienes que ser bautizado, sumergido como Cristo fue sumergido en las aguas del bautismo para que tus pecados sean perdonados y estés en camino al cielo y no miedo del castigo del infierno. Amén. Roger, hay tanto que no entendemos en cuanto al infierno, no lo captamos. Pero una cosa que Dios quiere enseñarnos, las consecuencias del pecado son más feas de lo que podemos imaginar. Pero por otro lado, lo bueno es las consecuencias de buscar a Dios son mejores de lo que podemos imaginar. Exactamente, sí. Y qué bueno de que Jesús vino y murió por nosotros. Así es. Si quiere más información, quizás esto fue un tema que usted tiene más preguntas sobre este tema o quiere saber cómo bautizarse, cómo usted quiere entregarle su vida a Dios, llámenos a nosotros al 407-453-4289. 407-453-4289. Roger, no quiero terminar sin mencionar nuestro canal en YouTube. Es muy fácil encontrarlo. Hay que ir a YouTube. Cuidado con la propaganda al lado. Pero hay poner en el buscador la palabra CRECED. C-R-E-C-E-D. Ahí está en la pantalla. Y así aparece nuestro canal con centenares de videos. Sí. Tengo tiempo también para mencionar momentito bíblico, Roger. No deje de llamar todos los días. El número es 855, gracias. Hay gozo. 855, hay gozo. La parte de hay gozo me acordé, pero 855 me desapareció de la mente. 855, hay gozo. Y hay 15 segundos para mencionar la congregación en West Harlem, Roger. En Manhattan, 508 West 139 Street. Nos reunimos a las 12 los domingos y el miércoles a las 7. Gracias por escuchar. Llámenos. Busque más información, busque más de Dios.